El caso de soborno de la empresa brasileña Odebrecht es el más grande caso de corrupción en la República Dominicana. Pero trasciende a la República Dominicana. Hay otros 12 países que han sido igualmente involucrados en este modelo porque había un sistema establecido, aplicado por igual en cada país, en donde se apoyaban campañas electorales y candidatos, luego se contrataban las obras por parte de la compañía Odebrecht, se financiaban con un sistema internacional, un banco, el Banco de Desarrollo de Brasil, estaba vinculado el gobierno, y esto pues ha convertido a la mayor parte de los países en víctima del saqueo de sus recursos. ¿Sobre qué? Sobre la base de la sobrevaluación de obras y sobre la base también de financiar un sistema político corrupto. Eso es lo que hemos tenido en República Dominicana, en México, en Argentina, en Perú, en Ecuador, en Panamá, en Colombia, en Angola, por supuesto, y en Brasil, que ha sido la cuna de todas estas actividades. En República Dominicana el caso ha avanzado relativamente poco. Se conoce poco de la investigación del Ministerio Público. Hay 14 personas que fueron encartadas como receptoras de los sobornos. Esas personas fueron puestas en prisión preventiva, pero recobraron su libertad. Y el 9 de junio próximo, el Procurador General de la República y su equipo de fiscales deberá presentar la acusación formal ante la Suprema Corte de Justicia por la jurisdicción que tienen 3 legisladores, y queremos comenzar esta semana una serie de conversaciones sobre el caso de Odebrecht con personas que conocen muy bien este expediente. Uno de los invitados es el economista Alfonso Abreu Collado, miembro de Participación Ciudadana, de su Comisión Política, de su Consejo Nacional. No del Consejo, de la Comisión de Transparencia. Comisión de Transparencia. Sí. Le agradecemos a Alfonso Abreu Collado que haya aceptado conversar con nosotros sobre este tema. Él es el responsable de escribir, de la redacción de este documento, Odebrecht, Punta Catalina, más corrupción impune, República Dominicana lidera impunidad en el continente. Este documento se puso a circular hace apenas unas semanas y contiene la más detallada información sobre el caso Odebrecht. Quisiéramos comenzar con Alfonso Abreu Collado. ¿Cuáles son las expectativas de Participación Ciudadana luego de poner a circular este documento sobre el proceso penal que se está siguiendo a las 14 personas encartadas y a los posibles nuevos que surjan a partir de la investigación de un año del Ministerio Público? Gracias por la invitación, Fausto. En relación con el documento, para primero aclarar, de lo que se trata es un documento educativo, donde se resume, se hace una síntesis de todos los documentos importantes del proceso Odebrecht, tanto las delaciones premiadas, los acuerdos a que llegaron los ejecutivos de Odebrecht con la justicia de Estados Unidos, de Suiza y de Brasil, y además lo que ha pasado en la República Dominicana en cuanto a las imputaciones que hizo el Ministerio Público a 14 legisladores, exlegisladores, funcionarios y exfuncionarios de varias administraciones gubernamentales del país. Además, ahí se recogen cuáles han sido hasta ahora las decisiones de los jueces que han conocido, primero el juez especial de instrucción que nombró la Suprema Corte para conocer las imputaciones del Ministerio Público y su petición de medidas de coerción, y además las apelaciones que se hicieron a la Suprema Corte, a la primera sala penal de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es un objetivo más bien educativo, y por eso hicimos este documento que es de la institución, no personal, es de Participación Ciudadana como institución, que ya había hecho documentos similares. Lo hicimos en forma de preguntas y respuestas.
para hacerlo más fácil de asimilar por la gran masa de la población, que a veces se le hace difícil entender ese lenguaje jurídico de los documentos que tienen que ver con judiciables y con imputaciones del Ministerio Público. ¿Cuál es la expectativa? Que yo te podría hablar por lo que yo, ¿cuál es mi expectativa? Tú conoces muy bien, bueno, muy bien todo el proceso. Precisamente, entonces cuando uno mira la forma en que se ha manejado en el país el proceso de Brecht y lo compara con otros países de América Latina, donde rápidamente han avanzado y hay gente encarcelado, hay presidentes destituidos, hay ministros en la cárcel. Entonces aquí todavía ni siquiera uno conoce a plenitud cuál ha sido el proceso de investigación seguido por el Ministerio Público, porque eso se ha manejado con mucho secreto. Entonces, las expectativas con esos antecedentes no son positivas, pero de todas maneras, como el Procurador General de la República ha dicho que ellos han logrado obtener pruebas que aparentemente cuando se solicitó la medida de coerción no tenían, tenemos que esperar pacientemente hasta el día 9 de junio, cuando se vence el plazo, a menos que lo haga antes, el sometimiento definitivo de las personas que van a ser imputadas, si son las mismas que fueron para las cuales solicitó medida de coerción, si hay personas diferentes, para entonces hacer un juicio más definitivo sobre esto. Naturalmente, uno tiene la expectativa de que ese sometimiento no se circunscriba, como hasta ahora aparenta, al problema, al tema del soborno, porque hay elementos que hasta ahora no han aparecido en la investigación, como son el tema importantísimo de la sobrevaluación de obras, el tema también muy importante que tiene que ver con el financiamiento de las campañas electorales en el país, e incluso el tema que tiene que ver con otros encartados que participaron en las decisiones tanto de adjudicación de los proyectos como en la aprobación de los financiamientos, que hasta ahora no se conoce cuál es la situación con ellos. Gracias, Alfonso, por aclararnos estos aspectos relacionados con el documento. Ustedes dicen que República Dominicana lidera la impunidad en el continente. ¿Se puede sostener eso con la lectura de este documento? Bueno, el hecho de que, por ejemplo, en este caso concreto de Odebrecht, el hecho de que el Ministerio Público dejara fuera del expediente las obras desde el 2012 al 2014, que ya había confesiones de los directivos de Odebrecht de que hasta el 2014, desde el 2001 al 2014, la empresa pagó sobornos en el país a través de intermediarios y directamente en ocasiones. El hecho de que el Ministerio Público haya dejado fuera del expediente esas obras que pertenecen justamente al actual gobierno, ya es un indicio para nosotros de que se pretende impunidad. Una impunidad que conocemos que ha sido tradicional por el problema de la falta de independencia del Ministerio Público y por un problema de probidad de los tribunales que conocen los casos a los imputados. Bien, vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Alfonso Abreu Collado, economista, miembro de la Comisión de Transparencia de Participación Ciudadana. Alfonso, el hecho de que los desembolsos para sobornos de obras comienzan a registrarse en las cuentas de Ángel Rondón a partir del año 2007 no representa un problema
para el Ministerio Público, por ejemplo, presentar cargos contra personas antes de esa fecha? Bueno, pero el tema es que eso es un delito confeso por las mismas directivos y el socio principal de la empresa. Y ellos han dicho que desde el 2001 empezaron, es decir, su relación con Ángel Rondón empieza en el 2002, la que uno conoce, la documentación. Por tanto, si ellos mismos dicen que a partir de 2001 empezaron a pagarle, a entregarle dinero a Rondón, que a decir de ellos mismos, una parte era para los funcionarios y hasta gobernantes dominicanos, dicho en sus propias declaraciones, entonces hay que pensar que no debería ser muy difícil para el Ministerio Público sustentar las pruebas de que desde esa fecha, desde el 2001, hay un dinero que circuló en el país que si no fue a través de las cuentas de Ángel Rondón, pudo ser directamente con los funcionarios, pero aparentemente la mayor parte de los recursos que fueron a parar a manos de funcionarios fueron a través de este intermediario, a confesión de ellos mismos. Sí. Es decir, el tesorero internacional de Odebrecht, que se llama Luis Eduardo da Rocha Suárez, confesó en un interrogatorio o en una delación premiada ante la Procuraduría General de Brasil que él entregaba dinero a Ángel Rondón por sobornos para pagar a los gobernantes dominicanos. Desde junio del 2017, el Ministerio Público tiene esa confesión y ese documento. Y lo depositó ante la Suprema Corte de Justicia como prueba. Y está avalado como prueba. Pero no se ha interrogado a ningún gobernante dominicano, ni el Ministerio Público ha hecho imputación. Hay otras personas que están señaladas que podría decirse que tienen menos señalamiento que una confesión como la de el señor Luis Eduardo da Rocha Suárez. ¿Qué piensa? ¿Por qué no se habrá interrogado a los gobernantes entre el 2001 y el 2014? bueno, por la misma razón que acabamos de hablar, la independencia, este país necesita eso es una de las cosas por las que la sociedad civil y los movimientos políticos del país deben luchar hacia el futuro, por lograr que tengamos un Ministerio Público independiente, porque en la medida que hay un Ministerio Público que depende de un decreto del presidente de la República, y por aquello de que el presidente actual dijo al iniciar su gobierno que no se podían tirar piedras hacia atrás, bueno, pues ahí están cuidados los anteriores mandatarios. Pero si hubiera un Ministerio Público independiente, es obvio que con ese tipo de declaración que ya está en el expediente, que lo tiene la Suprema Corte de Justicia, pero oí al Procurador General de la República, creo que en una respuesta que hacía a Cento.com, sí, porque en la publicación que ustedes hicieron, decía que ahí la palabra gobernantes hay que interpretarla como funcionarios de posible remoción, creo, sí, que usó la palabra. Así es. Es decir, esa es una interpretación del Ministerio Público que habría que someterla a controversia. No sé si los jueces van a interpretar lo mismo, pero de todas maneras la iniciativa de interrogación y de imputación tiene que ser del Ministerio Público. Entonces, hasta que no tengamos un Ministerio Público independiente, que no dependa de un decreto del presidente de la República, va a ser difícil que se pueda llegar a esas instancias. Participación Ciudadana y otras 4 organizaciones de la sociedad civil sometieron una instancia al Ministerio Público para investigar el tema del financiamiento ilegal de las campañas electorales confesadas por Odebrecht y comprobadas en varios países. Ustedes
han recibido, aquí está la documentación sobre esto, pero ¿cuál ha sido la respuesta del Ministerio Público a esa instancia que ustedes presentaron hace un año? El Ministerio Público nunca ha respondido directamente a las organizaciones. Lo que ha hecho es dar declaraciones a la prensa y ante ese requerimiento que se le hizo, así como han hecho otros movimientos sociales y personalidades del país, lo que él ha dicho es que no, que ese es dentro de los papeles que han obtenido, no aparece en ningún momento financiamiento para las campañas electorales. De hecho, el gobierno en algún momento se empeñó mucho en obtener una declaración de Joao Santana y su pareja Mónica, los cuales, sorpresivamente digo yo, dijeron aparentemente en todos los demás países de América Latina se financiaron campañas y lo han admitido incluso los propios presidentes y expresidentes de que recibieron dinero de Odebrecht para campaña. Sorpresivamente, en este país, donde estaba montado el Departamento de Operaciones Estructuradas, que no era más que el departamento a través del cual se hacían los sobornos, pues resulta que aquí no, donde estaba incluso viviendo, establecido y con despacho en el Palacio Nacional, Joao Santana, que es el publicista de las campañas del 2012 y fue en parte la del 2016, antes de que lo requirieran las autoridades brasileñas, pues resulta que en este país no hubo financiamiento de campaña. Ahí está otra vez un tema que no ha habido interés de parte del Ministerio Público. ¿Y qué se puede hacer con las declaraciones de Temístocles Montaz diciendo que recibió dinero de Ángel Rondón para la campaña electoral del 2012? Bueno, esas fueron unas declaraciones importantes para saber que en realidad, por lo menos el intermediario le entregó dinero para las campañas del PLD, confesado por uno de sus principales dirigentes, hoy imputado en el caso. Lo que van a alegar en los tribunales los abogados es que ese no era un dinero de Odebrecht, sino que me imagino que ese es el alegato que finalmente va a tratar de sustentarse en los tribunales, o en el tribunal, en la Suprema, de que ese no era un dinero de Odebrecht, ese no era un dinero de Rondón Rijo, y que por tanto ahí no había ningún pecado, porque lo que está prohibido es que empresas extranjeras, en este caso, financiaran campaña, y que él como dominicano tenía ese derecho. O sea, ese parece ser por donde va a encaminarse la defensa, porque ha habido declaraciones en ese sentido ya de Rondón Rijo, pero ahí otra vez volvemos al tema. No se ha tenido interés en indagar más allá de las declaraciones que han dado. ¿Hay alguna información sobre quién pagaba las actividades de campaña electoral que ofrecía Joao Santana en República Dominicana? ¿Quién pagaba a Joao Santana? No, pero eso está claro, porque las transferencias que venían desde Odebrecht, de cuentas de Odebrecht, incluso en cuentas offshore, en bancos, incluso en países del Caribe que se entiende son paraísos fiscales, venían claramente, eso sí está documentado, venían a las cuentas pertenecientes a empresas que eran propietarias, cuyo propietario era Ángel Rondón, o que estaban ligadas a él de alguna manera. Entonces esa parte es difícil de desmentir porque los datos son contundentes. Entonces la conclusión del Ministerio Público no es razonable, en el sentido de que no se ha confirmado supuestamente financiamiento de campañas electorales. Bueno, no es razonable en la medida en que se quiera profundizar y sostener el criterio de que si venía dinero a esas cuentas, como vino, de esa cuenta fue el dinero a los funcionarios sobornados y no del patrimonio particular de Rondón. Ya.
Muy bien, vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Alfonso Abreu Collado de la Comisión de Transparencia de Participación Ciudadana. Alfonso, ¿cuál es el motivo por el que ustedes ponen Odebrecht Punta Catalina? La planta de Punta Catalina no está incluida en la investigación del Ministerio Público. Se dijo en principio que no había forma de hacer una auditoría porque era una obra en proceso y que tampoco la Cámara de Cuentas tenía recursos para hacer una auditoría de esto. Una comisión designada por el presidente dijo que estaba todo bien, que la licitación fue correcta, que el monto establecido en la obra estaba un 6% por debajo del costo regional. ¿Qué va a pasar con Punta Catalina? ¿Por qué ustedes se enfocan tanto en Punta Catalina? Bueno, había una razón fundamental y es que Punta Catalina es el proyecto de mayor envergadura que se le asignó a Odebrecht en el país. Estamos hablando de que Odebrecht tuvo en el país 17 obras que sumaban alrededor un poquito menos de 6.000 millones de dólares. Bueno, Punta Catalina solo, si no se pagara el adicional que ellos están reclamando ahora, estaríamos hablando de que ahí está la tercera parte. 2.000 millones es Punta Catalina. Entonces, ese es un proyecto demasiado importante por el monto de la inversión pública involucrada y por la forma en que se ha manejado. Que en vez de que el Ministerio Público, cuando manda su solicitud de medidas de coerción a la Suprema, incluye a Punta Catalina dentro de los proyectos que fueron objeto de sobornos para su adjudicación. Sin embargo, sorpresivamente luego ese proyecto no aparece, como no aparecen otros también de ese periodo del 2012 al 2014. Pero no hay nadie imputado por el caso Punta Catalina. Precisamente, no hay nadie imputado porque el presidente, de manera hábil, diría yo, buscó el camino de sacar ese proyecto específico de la investigación general del Ministerio Público y formar una comisión de profesionales, empresarios, con una hoja de servicio para el país de reconocimiento público, de tal manera que pudiesen dar un veredicto de que ese proyecto no tuvo en ese proyecto no estuvo involucrado el soborno ni la sobrevaluación. Sin embargo, a pesar de que esa comisión de empresarios y exfuncionarios y sindicalistas y profesionales dijo que el proyecto estaba dentro de los parámetros normales y que no hubo ninguna forma de confirmar que hubo soborno ni sobrevaluación. Sin embargo, cuando uno lee detenidamente los documentos de FTI Consulting, que fue la que ellos contrataron para que diera un informe técnico, y aquí se refleja, en este documento refleja, nosotros resaltamos, que esa empresa, contratada por esa misma comisión, dice que hubo muchos elementos que no se tomaron en consideración y en algún momento le dan la razón a Isidoro Santana y a Ramón Flores, que fueron los dos personas que formaban parte de la comisión de licitación, los únicos dos independientes, porque los demás eran el propio vicepresidente ejecutivo de la CDE y 4 subalternos de él, que difícilmente iban a opinar diferente a él. Entonces esos dos que opinaron de que había que buscar una solución donde no terminaran con una sola empresa para ver sus documentos, su evaluación, para ver la evaluación económica de la propuesta económica. Sin embargo, esa empresa dice que, igual que lo que plantearon Isidoro Santana y Ramón Flores,
el comité de licitación debió permitir que se hicieran esas rectificaciones a cosas que no eran esenciales para que pudiesen poder llegar al momento final de la licitación otras empresas y no tener que decidirse por una sola, que fue el caso que ocurrió por la que fue Odebrecht y los consorcios asociados a ella del país. Entonces, yo creo que el ponerle ese título a este documento es justo para resaltar eso. Aquí en este documento tú puedes encontrar que hubo profesionales de mucho prestigio del país, de ingeniería, que demostraron con proyectos comparables, similares a este, que en realidad el costo de Punta Catalina está por encima de otros proyectos hechos por uno de los que forman el consorcio dominicano, es decir, por Tecnimont, que es parte del consorcio de 3 empresas que está en Punta Catalina, y en el 2008, que no hace mucho, para plantas similares en Brasil estaban siendo ejecutadas o fueron adjudicadas a la mitad de precio de Punta Catalina. Entonces, es claro que Punta Catalina hay que resaltar que tiene que investigarse a profundidad y el Ministerio Público tiene la responsabilidad de averiguar qué ha pasado ahí. La Cámara de Cuentas ha dicho que ellos están investigando, pero uno tiene una seria también desconfianza de los resultados de la Cámara de Cuentas nuestra, por la misma razón de que aquí la elección de los miembros de la Cámara de Cuentas es una elección muy politizada y normalmente cuando son cosas que pueden perjudicar al gobierno de turno, pues la Cámara de Cuentas se ralentiza o cuando el resultado sale es un resultado poco creíble. Poco creíble. Muchas gracias, Alfonso Abreu Collado. Este documento lo está distribuyendo Participación Ciudadana. Es un documento que también se obtiene por la vía digital. En la página de Participación Ciudadana está este documento. En la página de Acento estará también este documento. Y agradecemos, por supuesto, el seguimiento que Participación Ciudadana le ha dado a este caso de Odebrecht. Que hay que decir, Fausto, que muchas del crédito a acento.com, que la mayor parte de las informaciones que sirvieron de base a este documento, pues pudieron ser obtenidas accediendo a acento.com. Qué bueno, muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por la compañía en este diálogo.